No siempre se trata de correr más rápido, a veces se trata solo de no rendirse. Ana María corrió cuando entendió que el movimiento era su forma de sanar, de reencontrarse, de volver a sentir alegría en medio del dolor. Esta no es una historia de marcas, es una historia de vida, que seguro también te va a tocar a ti. Y me convierto en periodista deportiva. Tengo la gran bendición de llegar a Caracol Televisión. Yo siempre cuento que me pasó mucho, sobre todo en el Mundial del 2014, porque yo había visto la final del Mundial 2010 en televisión. Y me acuerdo que había visto a un jugador de Países Bajos que se llama Wesley Sneijder y a Robben, o sea, llorando, o sea, así lágrimas, porque habían perdido la final con España. Y 4 años después yo estaba con un micrófono haciéndoles preguntas, o sea, tirándose al agua. Me acuerdo mucho de mi primer directo, que yo digo, eso tuve un parto, o sea, Dios mío bendito, yo me preparé más que quién sabe qué. Mi mamá, digamos que falleció hace, va a ser 7 años. Mi Era mamá diario. desayunaba, almorzaba y comía con guac. Me da mucha rabia que como que pateara su salud de esa manera, cuando le han dado tantas oportunidades en la vida de hacerlo mejor. O sea, cuando yo veo personas que digamos que no entienden el tesoro que es la salud, o sea, me genera ira y violencia absoluta. Y el pajazo mental yo creo que es el de, pero vea, triatleta y le dio un infarto. Pero vea, el que más hace ejercicio, entonces le dio no sé qué. Esto es Kilómetros de Historias. Hola a todos, hoy nuevamente con otro episodio en Kilómetros de Historias con una mujer espectacular que ya vamos a conocer un poco más y que tiene un amplio recorrido en el mundo deportivo. Yo estoy honrada de tenerte acá, Ana María. Ella es Ana María Navarrete, una mujer de 39 años, comunicadora social y periodista, pero con énfasis en periodismo deportivo. Así que hoy vamos a aprender muchísimo de ti, vamos a conocer mucho más de este mundo deportivo, a conocer la gran mujer que hay aquí sentadita con nosotros y a conocer esas historias que hay detrás de cada kilómetro recorrido. No solamente corriendo, sino que también ha viajado por el mundo cubriendo eventos deportivos de talla internacional, mundiales, olímpicos, pero vamos a dejar a Ana María que se presente y que nos cuente un poco más. No, el privilegio es mío. O sea, aquí sí hay kilómetros de historias. Ya a los 40 me respiran aquí en la nuca. Esa vaina, si uno no crea, empieza uno. Yo me siento mejor que nunca, pero digo, miércoles, el número es grande. Es grande. El número es un número importante. Tengo Pero ahí te ves regia. No, yo me quedo con esta versión. Te digo, yo 20 no quiero tener. Si yo pongo la Ana María de 20, la Ana María de 40 casi en 3 meses y pico, digo, me quedo con esta. Solo digo, ¿a qué horas pasaron? Pero bueno, no estamos hablando de los 40. Gracias por invitarme. De verdad que ha sido como una cosa muy bonita la vida volvernos a encontrar Así y es. en algo que definitivamente ha traído muchas cosas lindas en mi vida, que es el running. O sea, es decir, que también te admiro profundamente. Digo, miércoles, yo quiero ser como ella corriendo. Tan Pero hermosa, bueno, muchísimas aquí, gracias. aquí estamos y qué rico poder tener este espacio para compartir todo este tipo de cosas. Muchas gracias, Ana María, por aceptar mi invitación. De verdad, muy agradecidos con tenerte acá. Queremos saber un poco más de esta Ana María, qué hay detrás de esta historia, quién es Ana María, por qué empezó a correr, sí, pero eso lo vamos a decir al final. Vamos a ir ahondando en esta Ana María que tenemos hoy sentadita. Ya sabemos que estamos cerca del cuarto piso, yo también, pero de verdad me siento honrada y agradecida por haber llegado hasta aquí, porque envejecer definitivamente es un gran privilegio Es un y privilegio. envejecer sanas sí que es una bendición. Es una bendición y un privilegio, así es. Ana María, cuéntanos un poco de ti. Tremendo, tremendo. Bueno, ha pasado tiempito. Yo siempre digo caleña. Estaba haciendo la cuenta hace poquito y dije, uff, me fui hace 16 años de Cali. Nunca pensé que me iba a ir, nunca fue uno de mis grandes sueños decir, quiero ir a la capital y quiero ir a tener esa vida de gran ciudad. Yo creo que siempre he sido muy feliz aquí en mi tierrita. Me fui hace 16 años a trabajar. Encontré, digamos que el que era, digamos, mi sueño, un sueño que no sabía que tenía, porque yo estudié comunicación social aquí y siempre, digamos que el deporte hizo parte de mi vida, en especial el fútbol.
Todos mis recuerdos de infancia alrededor de mi familia giran en torno a un equipo de fútbol. La gente sabe que soy hincha del Deportivo Cali por una gran herencia de mi papá, que nos llevó a mi hermano y a mí al estadio. Todos los planes en mi casa se hacían antes y después del fútbol, nunca en la mitad. Entonces tenía un componente muy especial. Yo digo que es mucho más allá, es más que fútbol, porque era mi historia familiar. Toda tu familia giraba en En torno al torno fútbol, al fútbol. con la misma Entonces, pasión. sí, y digamos que eran nuestros planes. Entonces, Ok. cuando yo pienso en mi papá, que hoy, digamos, ya no está, murió hace muchos años, pienso en nuestros momentos en el estadio, o sea, yo aprendí a ver fútbol con él, y después con mi hermano, y después seguí yendo al estadio con mi hermano. Entonces, digamos que era más allá de decir, ay, es que le gusta el fútbol, sino que tenía un componente arraigado muy importante. ¿Jugaste alguna vez fútbol? En el colegio, en la universidad, pero no era muy buena, la verdad. O ¿Nunca sea, soñaste con ser no, futbolista? no, tampoco no se me daba, digamos que no se me daba mucho, pero digamos en interclases o en la universidad también, digamos que lo hicimos. Y llego a Bogotá, y encuentro como esa combinación que me hace, digo, pucha, esto es lo que yo quiero hacer, porque empecé trabajando en publicidad, Ujú. entre mi profesión, lo que he estudiado, y el fútbol. Y me convierto en periodista deportivo. Tengo la gran bendición de llegar a Caracol Televisión, que fue mi casa durante más de 10 años, y a formarme como periodista, porque yo no tenía experiencia en medios. Yo decía, yo desfilé con ella, yo la conozco, me sentía orgullosa. Ay, no, de verdad que, además que yo no sabía que tenía ese sueño en mí. Yo sabía que tenía un amor por esto Ujú. y un sentimiento muy fuerte. Y pues yo estudié comunicación porque digamos que hace parte de mis habilidades y mis talentos, como persona. O sea, el tema de humanidades, el tema de comunicar, el tema... Pero no sabía que quería ser periodista deportiva. O no sabía que eso iba a traerme, pues, Ajá. y a construirme y a formarme como lo hizo durante más de 10 años. Y llega esa oportunidad que cuesta mucho, digamos que desde que yo tengo un primer acercamiento con gente del canal hasta que logro entrar pasan casi 2 años. Yo renuncio al otro trabajo para decir, bueno, ahora esto ya no es como que me gusta, sino que tengo que formarme un poquito más, hago unos cursos de preparación en reportería, ¿no? Se da la oportunidad, yo digo que uno tiene que estar listo para esa ventanita cuando se abre. Y se abrió en un momento donde yo ya iba a tirar la toalla, porque dije, no, Ujú. pues no, Ya no no es, fue. o sea, no es y tengo que empezar también, pues estoy en Bogotá, o sea, Claro, este tema hay que tienes que meterle sostenerte. también exactamente numeritos. Pero se da y empieza un camino maravilloso que me hace pues la mujer y la persona que soy hoy en términos de carácter, de tesón. Me llevó a recorrer el mundo, me llevó a vivir, eventos deportivos que solo veía por televisión, a estar enfrente de personalidades del deporte que solo los veía en la pantalla, y después yo estaba en un micrófono haciéndoles preguntas y ellos Uf, me estaban mirando a los ojos. Fue increíble, ¿qué sentías en esos momentos? no, decía como que alguien me pellizque o como que lograba, o sea, como salirme del cuerpo y ver qué estaba sucediendo ahí. Y era yo y era esta persona. Yo siempre cuento que me pasó mucho, sobre todo en el Mundial del 2014, porque yo había visto la final del Mundial 2010 en televisión. Ajá. Y me acuerdo que había visto a un jugador de Países Bajos, que se llama Wesley Sneijder, y Ujú. a Robben, o sea, llorando, o sea, así lágrimas, porque habían perdido la final con España. Ujú. Y 4 años después yo estaba con un micrófono haciéndoles preguntas. Y yo Increíble. decía, esto está locos. O sea, está loco Lucas. O sea, ¿esto qué es? Dios mío, que alguien me pellizque. Dios Una mío, qué sensación privilegio. supremamente bonita. Y me acuerdo del partido inaugural de ese mundial donde suena el himno de la FIFA. Y yo decía, yo mira para todos lados. Y yo, o sea, yo estaba Estoy allí. aquí. Estoy aquí. Y me pasó durante muchos años que me ha parecido una cosa muy bonita, es nunca perder la capacidad de sorprenderse. Porque a medida que vas cubriendo más, pero cada vez había algo que me emocionaba como hasta el esqueleto. Y bueno, fue un viaje muy bonito que duró más de 10 años y donde solo puedo tener como gratitud. Miro hacia, esos años, y me genera una inmensa, eso, gratitud y como satisfacción, decir, qué bonito tener esto en la vida para echar para atrás y devolver como la película y decir, qué privilegio. Qué privilegio. Y algo muy bonito que acabas de mencionar, no perder la capacidad de sorprenderte, pero algo que yo veo desde este lugar y es no perder la humildad, Mm. porque mira todo lo que has vivido en los lugares de privilegio que has estado y hoy yo veo una Ana María sencilla, una Ana María genuina, sonriente, cero ego
súper, súper humilde No, y de la misma verdad hace 20 años con admirable. la que... La misma de hace 20 años con la que desfilamos en Adidas, no sé hace Sí. cuántos años, porque No ya, vamos a echar la cuenta porque ya... ya eso se perdió. Ana María, o sea que hoy eres una experta en el deporte, pero me surge una pregunta y es, cuando entraste, por supuesto, no sabías lo que sabes ahora. ¿Cómo afrontaste ese camino de ir adquiriendo ese conocimiento? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, yo creo que uno tiene que ser así como bien pilo, pero además también hace parte de la esencia de uno de pegarse de las personas que tienen experiencia y que saben. Yo llego a un grupo, por supuesto en su mayoría masculino, pero que llevan muchos años juntos trabajando. Y pues ya habían pasado pues por una cantidad de eventos, del tema de los noticieros, de las historias, de cómo crear las historias. Entonces yo empecé como obviamente eso también es un tipo de respeto, ¿no? Que uno le entrega hacia la otra persona. Yo era una pelada pues que apenas estaba comenzando y no, o sea, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Y todos tenían estilos diferentes. Entonces el que era bueno escribiendo crónicas, el que era bueno al aire, o sea, presentando, porque también tener como ese desenvolvimiento, eso no es fácil, o sea, y a usted ponen una cámara enfrente No, y se te olvida todo. o sea, uno se te olvida todo, dos, o sea, eso, no, es que estás muy rígida, claro, Claro. no te vas a equivocar, no te vas a trabar, es difícil. Entonces el que era bueno al aire, el que era bueno, digamos que con las fuentes, entonces uno empieza a tener fuentes, no miras que este y este y este. Entonces creo que así me fui ganando el respeto de mis compañeros Fuiste aprendiendo de todos algo. y en la práctica, y así haciendo, o sea, tirándose al agua. Me acuerdo mucho de mi primer directo, que yo digo, eso tuve un parto, o sea, Dios mío bendito, yo me preparé más que quién sabe qué. Yo sabía que iba a cubrir el sobrevuelo del hombre pájaro en Monserrate, de Jonathan Flores, que recordemos también falleció en uno de sus vuelos en Europa, creo que fue. Pero esta era la primera vez que iba a sobrevolar Monserrate, no sé qué, y yo iba a estar en Monserrate y a mí me iban a dar paso y yo tenía que decir qué estaba pasando. Mira, ese día era un directo de un minuto, yo creo que decir, no, estamos acá, porque el man se iba a tirar y no íbamos a estar en la hora ya del noticiero. Ajá. Pues ese día el cielo estaba tan nublado que no se podía tirar, no se podía tirar, no se podía tirar. Todo esto duró toda la mañana. Entonces yo salí en directo en la mañana, decir, no, mira, pasa esto, esto, esto. Uf, sudé, yo creo que eso fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Y eso me dijo, no, hay que esperar a que se tire. Yo, bueno, yo hago la historia después, ya eso no está grabando, no está en vivo. Pues resulta que el hombrecito tuvo las condiciones para tirarse cuando ya estaba en el noticiero al mediodía. Resulté yo haciendo en vivo En el el noticiero. noticiero al mediodía, o sea, casi que narrando pues el salto al mar. Estuve al aire no sé cuánto tiempo. No, yo ese día yo creo que llegué mamá a decir, no puede ser, Dios mío. Entonces digamos que al agua, o sea, al agua Además que también. también es un lenguaje muy técnico. Claro, entonces yo ahí, como tú dices, uno no tiene que saberlo todo, eso sí es una realidad, pues porque además es imposible, pero sí me conseguí la persona que me iba a hablar del vuelo, de qué estaba haciendo en ese momento. Entonces yo lo tenía al lado, yo no le dejaba ir, usted no se me vaya a ir por favor en ese momento. Y entonces, ¿qué está pasando ahorita? No, ya. Entonces yo decía, obviamente narraba cualquier cosa, pero le daba la palabra a él. Y él me hablaba, en estos momentos está haciendo esto, ya va a tirar, está pasando por no sé de dónde. Y ahí pude, digamos que obviamente, desenvolver, pues todo, además era larguísimo. O sea, si un minuto al aire es eterno, imagínate uno estar 10, 15, 20 No, minutos. Dios mío. Es una locura, yo no me imaginé Inventando. que se iba a hacer eso. Y así fue mi estrenada. Entonces ahí va agarrando uno cuerito, vas agarrando herramientas y tirándote al agua con la confianza obviamente de las personas que tenés al lado. Bueno, y esto te dio la experiencia para estar hoy donde estás. Sí. Ana María, cuéntanos un poco de tu vida personal, cómo ha sido estos años en Bogotá. Además, allá fue donde tomas la decisión de comenzar a sumar kilómetros, a correr y a moverte. Pero también hay una historia muy bonita detrás de Ana María y es su mamá. Yo quisiera que nos contaras un poco de tu mamá porque ahora que conversábamos fuera de cámaras, algo en mí me dice que tú también te mueves porque no quieres repetir esa historia o porque sin duda viste una mujer muy diferente a lo que tú eres hoy. Sí, es verdad. Y eso, digamos que con los años se ha ido como acentuando. Bueno, mi mamá, digamos que falleció hace, va a ser 7 años, ya. Parece que fuera ayer, pero ya han pasado unos añitos. Fue una mujer que también le tocó muy duro en su vida. Ella quedó viuda a los 43 años, con dos adolescentes, una de 16 y una de 13. Duro. Eh,
ella digamos que tuvo una historia de amor con mi papá que yo creo que es difícil de emular y es difícil de encontrar. Y a medida que vas teniendo más años, es difícil de creer que pueda ser. O sea, hay poquitos casos así. De creer en ese amor De tan creer bonito. en ese amor, no solamente bonito, idealizado, que obviamente a mis 13 años, que fue hasta que los Ujú, viví, ujú. pues me parecía muy, De cuento de muy de hadas. cuento de hadas, porque nunca los vi pelear, porque mi papá era mamá gallista de primera, porque mi mamá era súper brava, pero él cuando quería contentarla le hacía un pañuelito así blanco para que como pidiéndole paz. Y vos vas creciendo, vas teniendo también tus propias relaciones y dices, miércoles, esta vaina es un camello ni el berraco, o sea, Está como duro. esto no está fácil. Y como hicieron. Y mi mamá, digamos que ella me dijo cuando se muere mi papá, después de los años, pues nosotros era una mujer muy joven, siempre quisimos que rehiciera su vida. Y me decía, de eso tan bueno no dan tanto, y a mí ya me dieron. Entonces duró 20 años, que fue lo que duró, digamos que lo sobrevivió, 20 años, eh, guardándole su puesto, su ¿No tuvo a lugar. nadie? No tuvo nunca nadie, nunca nos enteramos de nadie, nunca quiso, No tenía el más mínimo no interés. tenía el más mínimo interés. Ok. Y decía, Le yo sí guardó creo fidelidad. en las almas gemelas y tu papá fue la mía. Increíble. Y eso, uf, es un mensaje poderosísimo y te digo, y es un mensaje además súper difícil de emular. Claro. Porque vos decís, pucha, este es el ideal con el que yo crezco y te das cuenta que el mundo no es así, pero ¿Cómo te das cuenta que ese amor idílico no es tan idílico como pensabas? no, encontré unas carticas ahí, digamos que desde, bueno, hace muchos años mi mamá guardaba todas las cartas desde que se escribían cuando ella estaba estudiando en Estados Unidos en el 70, por allá, Ujú. imagínate. Y había unas más cercanas pues a los 90 ya, entonces había una que otra peleita y yo, mira, este man sí estaba aquí como haciendo cositas, bueno. En fin, digamos que eso son realidades que vos empezás a ver ya en tu propia historia y en tu Pero propia bonito experiencia. que como hija no te diste cuenta. Yo creo que ese es el gran reto de un matrimonio donde también somos papás, que esas no se trasladen a nuestros chiquitos porque ahí es donde se hace mucho daño. Sí, lo que pasa es que digamos que hay formas, ¿no? De obviamente de que supongo uno crezca viendo también lo que es real. Digamos, Ujú, yo creo que mi hermano y yo crecimos con una idea bastante idílica de lo que era una familia y un matrimonio. ujú. Y vos te vas dando cuenta, porque Que además lo no. vivimos adolescentes, muy chiquitos. Otra Ujú. cosa hubiera sido que los hubiéramos podido ver un poquito más grandes, con un poco más de conciencia y decir, ah, miércoles, que es complicado, pero ahí están firmes y no sé qué. Pero bueno, esa historia no nos tocó a nosotros. Lo cierto es que mi mamá con eso adquirió mucho más carácter del que ella ya tenía. Siempre fue una Ujú. mujer de mucho carácter, muy resiliente, se convirtió en esa mamá, te decía, súper mamá leona, digo yo, protectora, firme. Tuvo que salir a proveer por sus hijos Solita. solita, porque digamos que en la dinámica con un papá pues involucrado, mi papá digamos que era el que funcionaba y mantenía la casa y ella trabajaba porque le gustó. Y Ujú. porque él le decía, yo no voy a tus gustos, no, no, tampoco. O sea, es decir, si quieres dejar de trabajar, pues dejar de trabajar. Y yo es que, uy, no, espérate. Entonces siempre fue una mujer muy camelladora, pero imagínate, o sea, obviamente la carga era súper diferente. Entonces mi mamá le aprendí mucho de eso, o sea, un carácter para afrontar la vida muy grande, una mujer muy generosa, pero con los demás y no con ella. Entonces, en términos con ella me refiero también porque el autocuidado creo que es la generosidad que uno se tiene que tener. Entonces fue una mujer que sufrió de sobrepeso desde que yo tengo uso de razón, variaba mucho, pero además de su sobrepeso era una mujer muy sedentaria y con unos pésimos hábitos alimenticios. Pésimos, pésimos. Yo no sé, yo hasta el sol de hoy, porque uno es obviamente lo que ve en su casa. ¿No modelaste eso nunca? No, o sea, es decir, digamos que uno de mis delirios es la Coca-Cola. No la tengo en mi casa normalmente, pero en mi casa, con mi Era mamá diario. desayunaba, almorzaba y comía Coca-Cola. Increíble. A la media mañana Coca-Cola. Es más, si ella tomaba alguna otra cosa, le daba daño de estómago. Un jugo, no, no, estómago. Agua, no, terrible. En mi casa podía faltar los huevos, la leche, Pero el no la pan, pero no la Coca-Cola. Coca-Cola. Esa es una realidad. Y yo digo, no sé qué pasó, o sea, es decir, porque digamos, esa era la normalidad. Y ¿Y tu vos, papá? mi papá, digamos que él siempre, digamos que no sufrió de sobrepeso, pero creo que también tenía pésimos Pero no hábitos. tenía raye con esto. No, no en absoluto, o sea, era la normalidad. Eso era como tener agua en la casa, o sea, Ok. era parte de nuestra dinámica.
Mi hermano y yo, porque mi hermano al sol de hoy tampoco toma Coca-Cola. Pues es decir, nosotros Pero tenemos otras entonces tú la dinámicas. probaste pequeña, ¿o no? Sí, seguro, no me acuerdo los que, pero segurísimo, pues imagínate, se había en mi casa, o sea, 100%. Pésimos hábitos alimenticios, mi mamá supremamente sedentaria, mi papá tenía otros hábitos, digamos que a él le gustaba hacer ejercicio, pero ese Ujú. ejercicio que es como cada 8 días y que se meten así como hasta Del domingo. estallarse y El subía, que se infartan, los que se infartan cada domingo. exactamente, subía las tres cruces, así, entonces montó bicicleta, jugaba fútbol, bueno, pero no era un hábito dentro de sus, Ok. o sea, no era un hábito y creo que eso también, pues, o sea, no está bien. Entonces, mi mamá, digamos que siempre tuvo esta manera de vivir su vida. Ella decía, es que es mi vida y punto. Y pues poco o nada podíamos hacer, digamos, por Cuando tú cambiar. fuiste creciendo, ¿intentaste persuadirla En de... algún momento, pero ya muy grande, o sea, ya como yo decía, madre, o sea, ¿en qué vamos a hacer por movernos? O sea, no, ella, es más, decía que no le gustaba viajar, porque ella prefería viajar el mundo, en esos colombianos por el mundo, en un canal de televisión, para que en la comodidad de su casa. O sea, absolutamente sedentaria. Y creo que eso termina, digamos que, obviamente afectando su salud, termina seguramente influyendo en ¿Pero su... le viste síntomas durante estos años? ¿De qué Pues, o exactamente? sea, ¿fue una mujer enferma No, o mira que no. O sea, es dentro de su decir, sedentarismo normal? normal, exactamente, de que se ahoga si camina media cuadra, Ujú. de que, bueno, o sea, todas las cosas, pero no, digamos que no sufría de nada. Ella antes decía, y le parecía muy chévere decir, ah, mis exámenes son mejores que los de cualquier flaca. Y le dije, sí, sigue pensando así. Era como su caballito de batalla. Ujú. Mi mamá tuvo un cáncer de seno, pero del cual salió Ujú. increíblemente después de pasar por quimioterapias y demás, no se bajó 1 kilo. O sea, y eso le parecía lo máximo. ¿Y seguía durante la quimioterapia con sus hábitos? ¿Tomaba Llegaba a la Coca-Cola? quimioterapia con pan de bono, o sea, queso y no sé qué, y No, una Coca-Cola en la mano. O sea, las enfermeras eran como, o sea, doña Marisabel, o Dios. sea, no me caliente el parche con la otra de aquí, porque las otras le decían, ay, a usted la dejan tomar Coca-Cola. Entonces mi mamá, obviamente, su visión decía, ponga a hacerle caso a los médicos y verá que lo mata primero que el cáncer, o sea, sí. Es chistoso, pero no es No es chistoso. Para mí chistoso. empezó a crear obviamente una cantidad de cosas y yo decía, miércoles, o sea, esto no está bien y en sus últimos días tuve una discusión con ella porque le decía, no vas a poder volver a venirme a visitar a Bogotá. O sea, porque es que te agitas, no puedes hacer nada, te maluqueas, te falta el aire. eh, y digamos que me da mucha rabia que como que pateara su salud de esa manera, cuando le han dado tantas oportunidades en la vida de hacerlo mejor. Y bueno, finalmente ella decidió por su vida y pues termina también pues yéndose de este plano. Yo digo, bueno, pues cada uno es dueño de su vida, pero no es el impacto que genera, digamos, como, pues a mí me hace una falta tremenda para Claro. todo. Y creo que hoy en día sí tengo como esa, o sea, cuando yo veo personas que digamos que no entienden el tesoro que es la salud, o sea, me genera ira y violencia absoluta. Yo digo, Sí, pero ¿cómo tienes no que tener un están componente de rabia ahí viendo? interno. Sí, sí, y me he dado cuenta como que en los últimos años eso se vuelve más potente, o sea, como lo siento como más, como si se encendiera una llamita en el estómago. Y por eso soy cada vez más consciente sin ser una, pues, ni adicta, ni cuento calorías, ni entreno todos los días, más de una semana sin hacer nada. eh, pero sí soy muy consciente de lo que significa. Y que si hoy en día algo no me hace bien, pues no lo hago. Igual en términos, por ejemplo, alimenticios, porque el cuerpo ya no es igual. Entonces, si esto Ya ya no lo no. proceso igual, pues me voy a sentir mal. Si esto no sé qué, tal cosa así. Entonces no lo hago. Intento, sin ser, digamos, muy exagerada en todo. O sea, no soy la que pues va al De médico cada extremos. día y entonces me hago todos los exámenes y no, tampoco. O sea, uno tiene como sus vainas. Pero sí he entendido que eso más allá de, o sea, que hace parte de un componente vital que te entregó Dios. O sea, es decir, es tu cuerpo y así tienes que cuidarlo. Sí, además también yo creo que detrás de cada decisión de lo que comes, de si te mueves o no te mueves, o si tienes alguna adicción, pues también hay una consecuencia. Entonces yo siento que antes de decidir, pues es como preguntarse, ¿estoy dispuesto a asumir esta consecuencia? Mm, Creo que muchas personas deciden
como nubilarse. Yo creo porque tengo una persona muy cercana que vapea. Yo no todos los días le mando las peores noticias que salen, les digo, Eso no movete por funciona. favor, mira, tenés 2 hijos pequeños, mira lo que puede pasar, mira, el cáncer es mucho más agresivo que incluso la persona que fuma cigarrillo, pero definitivamente deciden no salirse de ahí, deciden como cegarse a esa realidad y seguir como nutriendo esa adicción. ¿No? Y el pajazo mental yo creo que es el de, pero vea, triatleta y le dio un infarto, pero vea, el que más hace ejercicio, entonces le dio no sé qué. Yo le digo, no, pues si yo puedo salir ahorita y me doblo un tobillo y me muero, o sea, pues eso es Literal. real, o sea, es decir, pero eso no quiere decir que lo que vos hagas con tu cuerpo no, o sea, no sea tu decisión, ya si Dios, la vida, el universo, lo que quieran creer, decide de manera diferente, pues está fuera del control de uno. Pero yo no puedo pensar que si yo me quedo alimentándome mal y absolutamente sedentario enfrente de un televisor en un sofá, es lo mismo que la persona que con todas las No, obligaciones que no, tiene decide pararse, no. moverse y hacer algo por su salud. Es que yo te digo, a uno le empieza a cambiar, obviamente eso también es con los años. Claro que no le encanta verse bien, claro que Claro, no le a encanta que, todos. o sea, y las mujeres, o por lo menos a mí, pues pucha, se me ve espectacular este pantalón, ve, tengo cuadritos, nunca había tenido. Sí, Eso es una nota, nadie puede decir que no. nadie. Pero eso viene como regalo, como el empaque del regalo, con el moñito, divino se ve, Pero no hay nada mejor que sentirse bien. sentirse bien. Y por supuesto que uno después de estos buenos hábitos, de moverte regularmente, no solamente es cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos. Ana María, esta historia de tu mamá sin duda me toca muchísimo y sé que a todas las personas que nos están viendo y escuchando también, porque es como un toc, toc, toc que estás Mm. haciendo por ti. Cuéntame de ahí. ¿Cómo llegaste a moverte? ¿Cómo fue esa decisión? Sin duda, este mensaje que también tu mamá te daba día a día y que yo creo que en tu corazón quedó guardadito, no quiero ser así o no quiero Mm. repetir la historia porque sin duda alguna los papás también vienen a eso, a ser nuestros maestros, a ser muchas veces ese espejo que no queremos repetir o que sin duda sí queremos repetir, pero ¿cómo es esa decisión de Ana María de comenzar a correr? Mira, eh, iba a decir primero como esa experiencia en cuerpo ajeno no sirve, ¿no? Entonces uno por más que quiera, digamos que, y por más que uno lo ve, porque digamos que uno dice, pero vení, o sea, estás allí, o sea, tenés la oportunidad, tenés el tiempo para poder hacerlo diferente, es aprender a soltar y decir, pues uno no puede salvar a nadie. O sea, yo por más que la insistí digamos que con mi ejemplo, porque a mí siempre me gustó hacer ejercicio, he pasado por muchas, digamos que Sí. muchas actividades, primero Ujú. gimnasio o spinning cuando estuvo de moda, baile, bueno, una cantidad. Siempre lo hice y mi mamá igual también, digamos que cuando yo estaba pelada, pues ella era la que pagaba el gimnasio, ¿no? Entonces, pero no, no ¿Y hubo nunca te manera. acompañó? No, o sea, eso no había la más mínima posibilidad. No, no, no. Entonces, aprender a soltar y sobre todo con las personas que vos amas es difícil, porque decir, pues no puedo hacer más, yo no puedo Ujú. salvar a nadie, pues yo no la puedo salvar, por más que igual ese último fin de semana que compartimos antes que muriera, me enojé con ella, le dije esto no puede ser, y al final termina siendo como un hueco grandísimo porque decís, pues pucha, o Porque me sea, por enojé, porque peleé. sí, y además, pero terminas más enojada porque decís, vení, o sea, por tu negligencia me quedé yo sin mi mamá. Sí. Es una vaina que hoy, uff, a mí se me hace un nudo en la garganta y digo, bueno, hay que aprender pero por eso como que reacciono así con tantas cosas de que cuando veo a gente que quiero que digo, Claro, "Mami, ¿qué porque me te estás duele haciendo?". profundamente. Perdiste sin duda a uno de los seres que más amabas. Además que ya sé qué pasa. Ya, o sea, esto no fue como que, ay, vení, se enfermó y entonces estuvimos a punto. Fue un llamado, un campanazo. Pudiste recomponer tu vida, te diste cuenta que no estabas por el camino que era, estuviste en la clínica. No, esto fue pum, pam, y aquí Adiós. no hubo nada que hacer. Entonces mi mamá no me alcanzó a ver en mi época de correr. Mm. Siempre la pienso, digamos, digo, Te ve desde allá. y yo siento que ella dice, ¿qué necesidad, no? Qué necesidad. O sea, cuando uno está en esos momentos que dice, "Güey, pucha, o sea, ya no quiero más", me la imagino diciendo, ¿quién la manda? Yo la mandé a que hiciera eso.
Y yo llego a correr por un gran amigo con el que conocí, al cual conocí trabajando, se llama Sergio Caraballo, y yo siempre pensé, yo siempre dije, yo voy a ir, está bacano correr, pero cuando yo llego a Bogotá empiezo como a hacerlo y no, se No, me muy daba duro. sinusitis, se me tapaban los oídos, era muy incómodo, no era el tema del esfuerzo físico, sino que me resultaba tremendamente incómodo. Lo intenté ahí como 2 veces y dije, no, esto no, Y no es más para mí. siendo estas caleñas Claro, calentanas, la imagínate, altura, el no, o sea, yo frío. recién llegada decía, no, esto no es para mí. O sea, una cosa terrible. Dije, bueno, esto no es para mí. Y así pasaron 11 años. Yo me dediqué a hacer, boxeaba, un tipo que Pero practica siempre te boxeo. movías. Sí, aunque yo cuando llegué a Bogotá, en esa transición y de acomodación de vida y de estilos de vida también diferentes, de salir de tu casa, llegar a vivir sola, bueno, yo no cocino, o sea, eso no se me da, nunca me ha dado. También le doy gracias a mi madre porque eso me lo heredó. Al no cocinar un tinto. Creo que yo soy su versión mejorada, yo hago cositas. Bueno, me gusta. Me aumenté como 10 kilos Allá. allá en Bogotá, recién llegada. Me subí 2 tallas de pantalón. O sea, una cosa que yo de la foto digo, uy, amiga. Y ya entonces pasan 11 años. Yo conozco a Sergio por trabajo. Y después yo lo veo en una foto con otra persona que conocía en mi trabajo, que le tengo mucho cariño, que se llama Juan Felipe Mejía. Y le digo, ve, ¿por qué no me invitas a correr? Y me dijo, claro, no sé qué, dentro de 8 días. Y llego a un grupo y ese primer día que llegué sin tenis, ellos se burlan de mí porque yo llegué con un canguro de mini, como que alguno se lleva a Orlando, ¿no? Así. Llaves, el celular, el coso ese 3 kilos antibacterial, ahí de 3 peso. kilos acá, unos tenis obviamente, los que tenía. Y Nicolás Serna, que hoy también es de mis grandes amigos, como de ese parche, como que me miró y me dijo, ¿vos pa' dónde vas? ¿Para Salitre Mágico o qué? Y yo, no, pues, o sea, no tenía ni idea, pues, de nada. Y ese día me hicieron correr 11 kilómetros. O ¿Te sea, estrenaron me con 11? estrenaron con 11 kilómetros. Muy salvajes esos O amigos. sea, y nos fuimos a charlar, no sé qué, se me dio, o sea, no me morí, obviamente, pues al paso que fuera yo ni me acuerdo, no tenía nada, o sea, no tenía ni reloj ni nada. Y después me fui a desayunar con ellos y de ahí ya, digamos que No paraste. no paré. O sea, no paré. Seguí saliendo con ellos los domingos. El parche me parecía espectacular. Y el parche de brunch post corrida me parece las cosas más placenteras de la vida. La motivación. Sí, no sé dónde vamos a desayunar. Entonces, cuando ya, digamos que ya voy a, ¿dónde es que vamos a desayunar? Y nos volvimos muy amigos y empezás a ver también la vida en kilómetros. Y llega pues todo, o sea, los primeros retos, los primeros kilómetros, las primeras carreras y la primera medalla y la primera vez que vos digamos que cruzas una meta. No, eso es una cosa maravillosa. ¿Sentís que ahí hay un componente distinto a ir, por ejemplo, a un gimnasio o a hacer kickboxing o a hacer otro tipo de actividad física? No, total, total, porque digamos que hay, primero siempre normalmente hay un objetivo y una Ujú. preparación para ese objetivo. No es, ay, salgamos a correr porque sí. Cada vez que vas, digamos que sintiendo esas primeras experiencias, sobre todo de lo que no creíste que eras capaz, y ya empezás. Entonces yo corría 5 y dije, miércoles, corrí 5, corrí 10, corrí 15, corrí 20, corrí... ¿A qué horas yo pude? Y además sentirme bien en algún momento. Es como ir, Ir check. chuleando y sobre todo hacerlo consciente Sí. porque eso es muy importante. Digamos que Nicolás, que yo le digo siempre guía, luz, faro, o sea, es tipo supremamente disciplinado, supremamente amante del running. Él fue mi primer entrenador, Ujú. entonces se parqueaba y decía, bueno, ya llegué por vos. Fue un día frío, 6 de la mañana, yo decía, yo hacía como un búfalo, yo, ay, mira, no quiero. Me lleva a mi primera carrera, experimento lo que es correr por primeras 21 kilómetros y digo, no, esto es la locura. Y después empiezo. Conozco al que es mi coach ahorita porque le hice una entrevista también en un programa de moverse que tenía y empiezo a entender cómo es prepararse a todo nivel, desde la alimentación, desde tus entrenamientos, no salir a correr solamente el domingo en No, ciclovía, entonces empezás a entender para qué es cada cosa, porque a veces te hacen correr tan despacio, digamos, en los fondos y vos corres súper diferente en la carrera, o sea, eso no te sentía al principio porque dices, pero ¿cómo así? Y después ujú. cuando lo vivís decís, ¡ah! Todo tiene sentido Todo en tiene ese sentido. Y momento. cómo vas yendo, 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 sin querer queriendo, así como dice uno, y llegas pues hasta donde llegas y decís, wow, qué nota esto. Y cómo tu cuerpo responde, cómo tu mente responde. Cuando estás en un gimnasio, por ejemplo, pues sí, hay cosas que son diferentes, pero yo creo que lo que la mente experimenta cuando vos corres y corres largas distancias, pues es un viaje solladísimo de... O sea, ¿cuántos pensamientos pasan por la cabeza? Yo siento que es como un viaje, pero es un viaje hacia adentro.
es, para mí, por ejemplo, es mi forma de meditar. Hay quienes meditan haciendo yoga, mindfulness, en la quietud. Yo necesito meditar en el movimiento. Y es mi momento más presente, es donde conecto realmente con mis sensaciones, con mis pensamientos, con mis emociones e incluso es mi momento más creativo. Mm. No sé si a ti te pasa lo mismo o si has experimentado esto. Cuéntanos, Ana María, ¿cuál ha sido ese momento más retador en el running? O esa carrera que tú recuerdes que te removió por dentro y dijiste, pucha, esto es lo mío, definitivamente no vuelvo a correr. Yo creo que hay varias, pero esa sensación, yo creo que la primera carrera, que para mí fue la media maratón de Cartagena, que además tiene unas condiciones, yo no sé si quisiera volver a correr en Cartagena. Es muy húmeda. Es muy húmeda, sale muy temprano, pero es muy húmeda y no tenía la preparación adecuada. O sea, es decir, sí había comenzado, digamos que Nicolás, voy con Nicolás, yo había tenido como una gripita antes, no había probado ni geles ni nada, o sea, me fui como con agua. La hidratación en esa carrera estuvo pésima, o sea, era casi que agua caliente, ni siquiera había pues nada que tuviera electrolitos. Entonces yo creo que corrí pues a puro corazón porque la verdad es que, o sea, Y una dentro media de... maratón sin hidratación es incluso peligrosa. Y más en esas Entonces, condiciones. claro, o sea, no fue, igual yo me fui, digamos que siempre he sido muy responsable con las sensaciones. Me acuerdo que me encontré a Nicolás porque él ya venía del cubo, ¿cómo vas? Yo iba como el kilómetro 10, no sé, yo, vamos, no sé qué, eso, agua, no sé qué, pues uno que se echa encima. Y me acuerdo que faltando, creo que eran 3 kilómetros, yo no sé por qué una de las personas que estaban ahí, o sea, alentando la carrera, no, ya la tiene ahí, falta uno, falta uno. Y mi reloj, yo en ese momento tenía otro, se había como, le había dado como el patatús, yo dije, no, o sea, no estaba confiando mucho en él y no sabía cuánto faltaba. La humedad, la humedad. No, y yo paso el kilómetro y había otra persona que venía al lado y yo, ¿dónde está la meta? O sea, no, faltan 3 y yo, ¿qué? Ya O sea, estaban muriendo. no, yo ya me estaba muriendo, yo decía, Dios mío. Y yo solo pensaba, o sea, si faltan 3 no puedo caminar. Entonces era como una dualidad, decía, pero ¿quién se va a dar cuenta? Pues para nada, tan pendeja, para, y yo no, yo me voy a dar cuenta. O sea, ya corrí 18, o sea, no puedo caminar en los últimos 3, no puedo, no puedo. Y como en ese pensamiento, o sea, seguí como corriendo, pues a un paso igual muy, muy tranquilo, hasta que llegué. Y yo dije, miércoles, no puede ser. Entonces la sufrí un montón, además porque, claro, como no hay una hidratación adecuada, eso vos llegas y ya había llegado mucha gente, el sol ya estaba acá, no, ya no había ni banano, ni Gatorade, ni nada, entonces yo buscando una sombra, mientras entonces uno la foto, tal, no sé qué, como estás como con la energía de la adrenalina, pero yo me monto al taxi, cuando logramos con un taxi para irnos a la cosa, y era devolviendo atenciones. Yo decía, como que toda mi energía era, no me voy a vomitar, no me voy a vomitar, no me voy a vomitar. O sea, mal, mal, mal. Casi que en la portería tengo que pedir el baño porque dije, aquí fue, o sea, devuelvo atenciones. Terminé yo acostada en la terraza de ese apartamento o sea, como con hielo acá. Y hace cuenta que me desenchufaron. O sea, yo quedé ahí, ¿Verdad? o sea, no tenía ni una gota de energía. O sea, ya para los zapatos, o sea, no tenía. O sea, me desconecté por ahí 20 minutos. O sea, te quedaste dormida. ¿Se de cuenta si te hubieras pegado una pea ni jarraca? O sea, sí. Nicolás se acercaba Te drenaste. como que sí, como que respira. Y ya como que a los 20 minutos como que dije, no, no. Entonces digamos que esa experiencia tuvo su sabor agridulce. Dije, yo no vuelvo a hacer esto en mi vida así porque no hay nada más delicioso que terminar las carreras, sí, dándolo todo, pero terminando bien. Bien, O sea, exacto. bien, sintiéndote O bien, sea, que lo sintiéndote lograste de buena forma. exactamente, claro, mamado por el esfuerzo, pero bien. Y Que no eso, fue en contra de tu salud. exacto, no, esa experiencia, yo digo, uy, no, o sea, así no más. Claro, ahí no tenía todo el conocimiento, pero es tan importante que de verdad las personas no es ponete unos tenis y salir a correr, ¿no? O No. sea, anda al médico primero a hacerte los chequeos que tenés que hacerte para saber si puedes hacerlo. Después, no tenés que ser un atleta de alto rendimiento, pero sí tenés que cuidar tu alimentación, los entrenos, los preentrenos, postentrenos, el reposo, una cantidad de cosas que uno cree que es solamente de gente profesional, pero no Y hay que no. profesional con su cuerpo. Y más porque, pues, no somos deportistas dedicados a No, nada más no, que no nos miden correr. O el sea, lactato ahí cuando tenemos, viene, o sea, exacto, o no. sea,
tenemos muchas más cosas que hacer en nuestro día a día y eso Exacto. también implica un desgaste. Entonces, con especial atención hay que mirar la salud y correr o hacer un deporte es un conjunto de varias cosas. Como Sí. tú lo acabas de decir, tú que has tenido el acercamiento a grandes deportistas, ¿cuál ha sido ese consejo de alguno de ellos que tú has tomado para ti o que te ha marcado? Yo creo que eso, ¿sabes? Hacerlo como, es decir, ser ese profesional, como uno cree que es para atletas profesionales, pero ese profesional lo tenés que hacer con vos mismo, porque además pues es tu vida. Entonces, la estructuración de un buen entrenamiento, el conocimiento, o sea, ya está toda a la mano. Entonces, ser inquieto con lo que vení, cómo se hace esto, cómo Ujú. es lo responsable de hacerlo. Eh, claro, todos tienen obviamente, entonces, pues el nutricionista, el entrenador de técnica, el entrenador de cardio, el masajista, el que te hace. Claro, esa es la vida de ellos. Pero Es su asimismo, trabajo. uno en una escala diferente tiene Ujú. que hacerlo. Entonces yo creo que con eso me he quedado, o sea, con la estructura profesional de la actividad física, para mí también. Entonces el coach no es el mismo, el del gimnasio no te puede poner a correr, el de correr es el que tiene que saber, el que te hace fortalecimiento, digamos, tiene comunicación con el de correr, ve, tengo una carrera tal día, entonces me va, no, entonces tengo que bajar las cargas, no sé qué, también Ujú. tal cosa. Y eso no me hace, pues, ay, entonces yo soy élite. Pues no, pues Ana soy María élite Bolt. para mí, Ana María Boda. Entonces yo le digo a mi entrenador, que es, ha sido entrenador y es entrenador de selección Colombia de semifondo y fondo, eh, o sea, que él lo hace sentir a uno como un keniata. ¿Verdad? O sea, es decir, en esta, que digamos, llevo un año no tan juiciosa corriendo desde que volví de Italia, yo no hice todos los entrenamientos, además que te chequean por el Training Peaks, ¿no? Es que yo vi Ajá. que no hiciste y me ha propuesto un pace bastante, pues, prudente. Y me llamó, es decir, yo terminé la carrera, o sea, terminé 15 kilómetros en 1 hora 30, eso es como Muy 6. bien. El coso, y me llama y me dices que, no, pues es, ¿cómo te digo? Entonces, sí, más o menos Ana María Bolt. O sea, pero con una emoción me dijo, corriste súper bien, no sé qué. Y yo, no, pues yo con mi pace promedio de 6. Pero eso es lo bacano. Es muy Entonces, yo no, bien. Mauro, la verdad que la di, o sea, me sentí sobre todo súper bien. Me gocé la carrera. Yo normalmente no puedo filmar mucho porque pues estoy como concentrada en lo mío, pero dije, pude filmar aparte, estuve en la salida de los de 42. No, o sea, fue una maravilla. Entonces, yo creo que me quedó de eso de los atletas decir, es que ese esquema tengo que aplicarlo para mí. Y así Hacerlo de fue. manera Entonces, responsable. y además ya probé que es correr sin entrenar en una carrera y no me gustó. O sea, No. eso no es tan chévere. Y no es responsable, la No es verdad. responsable, a mí me parece una boleta, voy a decirlo así. Esa gente que llega así como, ay, como casi que gateando, como si eso fuera o sea, como si Un eso show. fuera, pero como si eso fuera un motivo para sentirse orgulloso. Sí, no, Un año no. lo está haciendo mal, o Lo sea, está así haciendo no mal. es. Uno tiene que Sí. terminar y tiene momentos de momentos, tiene buenas carreras, tiene carreras donde te cuestan más, pero de esa manera, o sea, yo no quisiera hacerlo así. Cuando llegué de Italia corrí los 15K de Allianz de Bogotá, llegaba de nivel del mar a la altura y llegaba después de pasar un verano europeo, pues solamente playa ya, pero no más. Y dije, bueno, quiero reencontrarme con mis amigos. El coach me dijo, vas a tener que correr y caminar, correr y caminar, correr y caminar. Porque, pues, es decir, el Ujú. choque Es lo con tus prudente. pulmones y tu Ujú. tema, o sea, y evidentemente además no me da para más. Y yo entré caminando al Parque Simón Bolívar y decía, Dios Qué mío, qué vergüenza. vergüenza. Pues eso es mío conmigo misma, ¿no? Entonces es como uno. Sí, sí, yo te Pero porque entiendo. uno sabe qué es prepararse y qué es hacerlo Sí. bien. Entonces eso no es un chiste, eso de que no tengas piernas, de que casi que te desplomes, que te tengan que. No, eso Eso no está mal. aguanta. No aguanta y menos si uno tiene las herramientas para hacerlo bien. Y menos cuando pues ya estamos entradas en gastos. No, tiene que posar para la foto. Es más, no he podido aprender a posar bien para tener una buena foto en carrera. O sea, cuando están los fotógrafos por ahí, hay una gente que toma unas fotos Pues tan mira, yo bacanas. te cuento que en esta maratón, yo aquí te estaba contando antes que después del kilómetro 35 la sufrí, pero cuando vi mis fotos dije, no, yo no sufrí nada, No, yo me veía espectacular. regia, Eso perfecta y también no lo tiene. no veo, porque yo uso gafas, pero no sé por qué razón las cámaras sí las vi, las detectaba a kilómetros y yo Esa sonreía. me falta todavía porque yo veo una gente que tiene unas fotos tan bacanas. Y yo digo, Con el ve. tiempo aprenderás a Y yo como sonreír. que no me da, o como que intento, pero no, nunca no tengo todavía una foto que yo.
Eso también se entrena. Sí, no, te quiero así. Anita, ¿qué consejo le darías tú a todas las personas que hoy, por ejemplo, como tu mami, están ahí en ese mundo? ¿Cómo hacemos para que ellos les toquemos el corazón? ¿Y qué consejo le darías a esos que ya se mueven? Uf, yo creo que es difícil, pero nunca, por ejemplo, nunca me he arrepentido de moverme. Nunca. He tenido, o sea, el tema de la motivación está sobrevalorado. O sea, vos tenés, y yo digo, motivación tendré el 1% de las veces. 99.9 no quiero, Disciplina. tengo sueño, me quiero quedar aquí, está haciendo frío, o sea, y se me pasan todos los escenarios por la cabeza. Y he tenido lapsos de tiempo donde he dejado de entrenar y digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y eso alude a muchas otras cosas que pueden estar pasando internamente. Ujú. Todo está conectado, o sea, la parte emocional con la parte física está conectada. Pero yo creo que uno nunca se arrepiente de ese día que se movió, así te haya costado un montón, así el entrenamiento te haya sabido a física miércoles, no te arrepentís. Entonces, esa sensación es la que yo le digo a la gente, pruébala que esa sí es la droga. O Sí, sea, esa esa sí es sí la es la verdadera. droga, porque cuando lo haces, ¿Querés más? quieres más y te das cuenta que de aquí a estar acá, claro, hay este pedazo difícil como toda en la vida, pero que vas a llegar acá y nunca te vas a arrepentir. No es como, ay, ¿para qué hice esto? Y que tienen un tesoro. Lo que pasa es que cuando uno tiene otras dinámicas y viene constituido desde otras estructuras en términos de todo, dinámicas familiares, de lo que vos consideras que es saludable y lo que no, no tengo ni idea, hay tantas cosas que uno está configurado que dice, uff, es difícil romper con esos patrones. Y yo me pongo como ejemplo y digo, yo no sé, porque no fue una cosa determinada, digamos que no fue tan claro, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como ella, yo no quiero. Nunca lo vi así como tan claro, pero algo pasó en mí que siempre me llevó por otro camino y nunca me enganchó, digamos, como ese estilo de vida. Y obviamente cuando uno ya está más grande y la veo tomando esas decisiones, digo, miércoles. O sea, yo sé que es egoísta decirle al otro que es egoísta. Sí, Decir, vení, vos estás siendo egoísta con tu vida, pues es tu vida. Entonces pero no me vos digas, también. pero Ujú. exactamente. Pero háganlo por ustedes y si tienen una estructura familiar al lado, digamos que si uno a veces no puede controlar como sus antojos, pongámoslo así, o todas las Sus cosas que nos impulsos. producen placer y demás, pues intenta estar también en otras dinámicas. Mientras vos ya tenés una decisión incorporada, de decir, esto me hace bien y esto no me hace bien. Porque en la sociedad en la que estamos y en los círculos sociales en los que nos movemos, yo te digo, por ejemplo, el tema del alcohol. A mí me encanta tomar, no sé, un vinito. Antes me encantaba el aguardiente. Todavía de vez en cuando digo, uy, qué rico unos aguardienticos. Pero hoy en día sé lo que le hace a mi cuerpo. Y no es que, ay, es que estoy ingiriendo tantas calorías. Ay, es que está mal visto que toma. No, la No, sensación es post. que o sea, me tira como 2 o 3 días. O sea, que me recupere, yo digo, pucha, tiene que valer la pena. No sé si para los 40 me los tome, como por decir, pucha. Pero es como esa ecuación, 1 más 1 es 2. Me siento mal, físicamente me siento mal. Y esto no tiene nada que ver con, pero te digo, ni con conceptos sociales, ni con qué está bien y qué está mal. Es lo que Ujú. me hace mal a mí. O sea, me tomo 2 vinos, rico. Me tomo una botella, pucha, me quiero morir al otro día y no puedo moverme y es como un círculo porque te sentís pesado, te sentís maluco, solo querés dormir, pero te sentís mal porque entonces no circula como tu energía. Entonces yo creo que es esa ecuación y también he podido entender que llegar a esa ecuación no es fácil porque no todo el mundo lo ve de esa manera. Entonces yo solo les digo, prueben la droga buena, que de esa sí no se van a arrepentir, De esa es bonita. natural. Y ya lo demás pasa como tenga que pasar en la vida, pero ya no está en el control de uno. Como que quiero controlar lo que pueda estar en mi poder Ujú. y en mi rango de acción, y eso como que quiero hacerlo mejor cada día. Incluso digo, pucha, me falta a veces ir a más chequeos al médico, digamos que tengo un dolor en el colon hace rato, digo, no me lo iba a chequear, o sea, por eso digo que yo no soy psicorrígida con eso y con nada. He tenido temporadas donde, te digo, he dejado de hacer nada. ¿Y por qué no estás haciendo nada? ¿No tenés tiempo? Y yo no tengo todo el tiempo del mundo. ¿No tenés dónde ir? No, tengo como 3 lugares donde puedo ir. No sé, ¿estás estresada? Y yo, pues no. No lo encontrás. Sí, es Y, difícil. pero después volvés.
y ya después de eso hace parte de tu vida y decís, uy, pucha, hace rato no hago esto. Y Qué también delicia. es humano permitirte sentir, porque es que al Sí, final somos cíclicos, no y podemos ser parar. lineales ni de una sola emoción. Y la clave está, y si tenés que mutar o moverte de actividad física, hacelo. Cuantas También, veces querás. Si ahorita querés hacer zumba, pues haces zumba. Si ahorita querés saltar en esos cosos de los, como patines esos que saltan, no sé cómo sí, se llama, hacelo. Que encontres una actividad que te enganche y que signifique algo para vos. Porque, o sea, el correr no puede ser para todo el mundo, la bici no es para todo el mundo, no, el gimnasio, hay gente que es, pues pucha, consagrada al gimnasio y eso tiene su tema también, hay tiene gente su que no le gusta estar ciencia, en un gimnasio, que encuentre lo que lo enganche y así ahí es. intente hacer conciencia de lo que está haciendo y que, y que es algo que solamente va a sentir cada persona. Así es, muchas gracias Anita. Y por último, me encantaría que tú le pusieras un título a tu historia. Mm. Yo creo que le pondría, yo tengo como dos frases, que una la tengo tatuada por aquí, me dice todo pasa. Todo pasa, y eso me acuerda uno de los carteles que me encanta ver en las carreras y es el dolor es temporal, la gloria es eterna. Y eso es verdad. Todo pasa y un día a la vez. Qué tan difícil es uno vivir un día a la vez. Miércoles es impresionante. No anticiparse, poderse disfrutar las cosas que tiene que disfrutarse que no van a volver. Y digo, ahora que me estoy acercando a los 40 todas esas frases de cajón Cobran sentido. que son ciertas, pero las empezás a vivir, o sea, a vivir, o sea, a entender como en tu esqueleto, decir miércoles es verdad, miércoles es verdad, Todo lo que decía la mamá también. miércoles es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces yo creo que lo más importante, o sea, un día a la vez, todo pasa y hacer conciencia, el primer trabajo es hacer conciencia de eso. Ya si uno lo logra o no, pues habrá un día que puede lograrlo más, donde pueda aprovechar el momento y disfrutárselo. Yo te digo, ese día de la maratón de Cali sentí un orgullo de ciudad y de región y se me aguaron los ojos genuinamente cuando vi la salida y dije, miércoles, o sea, me disfruté la ciudad como hace muchos años no me la disfrutaba. Y ver a la gente hablando tan bien de Cali, después de todos los años que pasaron tan difíciles con pues COVID, estallido social, Ujú. la media maratón hace como 2 años también fue ahí bastante criticada, pero aquí todo el mundo feliz, feliz con la Feliz. organización. O sea, obviamente como todo, mucha gente de Bogotá decía, uy, no, qué cosa tan húmeda que el túnel. Y yo, ¿qué? Está buenísimo, o sea, les tocó un clima espectacular. Pero eso, ese día me gocé ese momento, o sea, de principio a fin. Entonces, a veces uno lo logra, a veces no. Y bueno, y tenerse paciencia todos los días para hacerlo un poquito mejor. Así es, muchísimas gracias Anita por haber aceptado mi invitación, por abrirnos tu corazón. Espero que les guste tanto esta historia como a mí. Suscríbanse al canal y acuérdense de compartir esta historia con alguien más, con esa personita que le cuesta moverse o que ya moverse es un hábito en su vida. Les agradezco muchísimo. Hasta una próxima ocasión.